Bien, pues quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué fruta les gusta a ustedes? ¿Cuál es su fruta favorita? ¿A qué sabe? Bueno, les voy a decir, mi fruta favorita, yo creo que es la fresa. Me gustan todas las frutas, todas. Yo amo la fruta, yo guiso con fruta, de hecho. Entonces me gustan todas, pero yo creo que mi favorita es la fresa. Tiene nutrientes, tiene vitaminas y tiene hasta antioxidantes, pero tiene un detallito por ahí que en sus semillitas acumula muchos gérmenes y acumula muchos residuos de los plaguicidas que se utilizan, ¿no? Entonces pues hay que desinfectarla muy bien, obviamente, antes de poder consumirla, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de que, digamos, viene con algunas sustancias ahí nocivas, se pueden eliminar. Pero fíjese que hay algunos frutos que contienen toxinas que no se pueden eliminar y que por este motivo pues debemos de tener cuidado de consumirlos. Por ejemplo, esta posiblemente casi no la conozcan, es una fruta que se da en Jamaica y de hecho es la fruta típica de allá y se llama ají. Y resulta que este fruto, si no se come cuando ya está bien maduro y hervido, si alguien se lo come, digamos, medio verde y crudo, es un veneno, es mortal. Igualmente, otra de las frutas que se pueden considerar venenosas o tóxicas, por ejemplo, están los lichis. Estas frutitas rojitas con pulpita blanca, pues se deben comer con mucha moderación. Poquita cantidad si es que les gusta, y además se deben comer igual cuando están bien maduros, porque si se comen cuando están en su estado de madurez, digamos medio verdes, esta fruta contiene unas toxinas que solo desaparecen cuando maduran, y entonces estas toxinas envenenan literalmente el cerebro. Cuando se comen cantidades, provoca fiebre, convulsiones, encefalopatías, es decir, afecta el funcionamiento cerebral y finalmente causa la muerte. Y hay otra fruta también que se utiliza mucho para remedios medicinales y cosas así, que le llaman el fruto estrella, su nombre real es carambola. Y este fruto, sí, es un amarillito, ¿no? Un amarillito que tiene forma como de estrellita y se utiliza para hacer algunos tés medicinales. Pero bueno, esta fruta, de hecho, está llena de toxinas. Está llena de toxinas, igual, a lo mejor se usa como medicina en muy poquita cantidad, pero no como me como una manzana, así no se debe comer. Porque igual afecta el cerebro, o sea, les digo, contienen sustancias que literalmente son venenosas, son veneno para el cuerpo, y si el cuerpo no logra eliminarlas, afecta el cuerpo y termina por afectar el cerebro y provocar la muerte. Entonces, pues podemos ver aquí, ¿no?, que hay frutos que son muy buenos, muy sanos de comer, nos hacen bien, ¿verdad?, nos fortalece la fruta, nos provee de vitaminas, de minerales, pero hay otros frutos que son venenosos. Y yo creo que todos conocemos esa historia de una doncella muy hermosa a la que un día se le presentó una viejecita, así muy linda, ofreciéndole una manzana, ¿verdad? Y todos sabemos que la manzana estaba envenenada. Porque resulta que esta linda viejecita era una bruja disfrazada de viejecita, ¿no? Era una malvada bruja que la quería matar por ser la más hermosa, ¿no? Bueno, pues bueno, creo que así como en esta historia,
lo que le sucede a esta doncella llamada Blancanieves, eso sucede en la vida real y en la vida espiritual especialmente. Es decir, hay personas que por ignorancia están comiendo frutos envenenados. Hay otras personas que están ofreciendo frutos tóxicos y venenosos. Y hay que tener cuidado con ellos. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema? El mayor problema es que hay personas que no solamente comen frutos venenosos o envenenados, sino que además eso es lo que les gusta comer. Y no se dan cuenta pues que poco a poco están envenenándose y a la larga la consecuencia va a ser la muerte. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Y mientras lo abre, pues yo espero que aquí no haya nadie a quien le guste los frutos venenosos, ¿verdad? Sino que aquí a todos les guste comer buenos frutos. ¿Ven? Mateo capítulo 7, voy a leer por ahorita los versículos 17 y 18. Pongan un apartador aquí en Mateo 7 porque ese va a ser el texto base y vamos a estar revisando todo este texto y su contexto. Bueno, leo, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es como lógico, ¿no? Nos suena lógico a todos. Bueno, ahora, en el texto paralelo a que está en Lucas 6, 43 y 44, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Bueno, quédese en Mateo, porque ese es el que vamos a estar revisando, Mateo 7. Ahora, ¿quién fue el que dio esta enseñanza? Jesucristo. Era Jesucristo el que dijo estas palabras. Y aquí Jesucristo está enseñando sobre dos tipos de fruto que brotan de dos tipos de árboles: los buenos y los malos. No hay más. No se valen tibios. No se valen frutos semivenenosos. No. O son sanos o son venenosos. ¿Ok? Bien. Ahora, al igual que las frutas que comemos, los frutos espirituales que son buenos nos hacen bien, nos fortalecen espiritualmente, mientras que los frutos malos nos van a enfermar y a la larga nos van a provocar la muerte eterna. Ahora, hay muchas personas que son tan conocedoras de los árboles que con solo ver de lejos el tallo, las ramitas, las hojas, dicen: ¡ay, ese es un naranjo! Por lo tanto, si yo me acerco, ¿qué fruto va a haber ahí? Naranjas. Así. O sea, se están fijando en el aspecto del árbol, ¿cierto? Están viendo lo externo. Cómo está el tallo, cómo están las hojas, de qué color son las hojas, de qué formitas son las hojas. Y así usted puede saber si es un naranjo, si es una higuera. Podríamos poner también el caso del carambolo o torombolo, que es precisamente el árbol que da esta fruta venenosa, que les digo que se llama carambola, pero en México le dicen el fruto estrella. Bueno, entonces, solo con ver la apariencia de su tallo, de sus hojas, etcétera, la gente puede decir: este árbol da un fruto que sí me puedo comer, y este árbol da un fruto que no debo comer porque es tóxico. Pero, ¿qué sucedería
pues a ver, regresemos un poquito. ¿Qué dijo Jesucristo? Los árboles buenos dan frutos buenos. Y los árboles malos dan frutos malos. Por lo tanto, si yo veo un árbol malo de lejos, ¿voy y me acerco? No. Pero ¿qué sucedería si un árbol malo se disfraza de árbol bueno? O sea, se pone el tallo y las hojitas como que es árbol bueno, para que tú vayas y comas de su fruto y te envenenes. ¿Qué pasaría? Mire, ahí mismo en el texto en el que estamos de Mateo 7, pero ahora vamos a leer el versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que Jesucristo, cuando hablaba de los árboles buenos y malos, estaba hablando de ministros, de gente que se hace pasar por siervo de Dios, por maestro de la palabra de Dios, predicador, pastor, apóstol, profeta, lo que quieran. Pero dice aquí, tengan cuidado, porque usan un vestido que hace parecer que son, dice aquí, miren, para empezar, cuando dice están vestido, el vestido usted se lo pone por fuera, por dentro se lo come. El vestido siempre va fuera. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. Es fijarse en la apariencia externa, ¿sí? En la apariencia externa, estas personas dan una imagen de ¿qué? De oveja. Oveja es un animal indefenso, es un animal ingenuo. Entonces estos falsos profetas, en este caso, dice aquí, son lobos rapaces, dijo aquí Jesucristo, que se disfrazan de ovejas. Esto es a lo que yo me refiero cuando digo, ¿qué pasa cuando un árbol malo, porque es un lobo, se disfraza de árbol bueno? ¿Sabríamos nosotros distinguirlo? Sí. Esperemos que sí. Mire, en Hechos capítulo 20, 29, versículos 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Dice, se levantarán ¿de dónde? Entre nosotros. De en medio, de los que usted crea que son ovejas, pero no van a ser ovejas, van a ser lobos disfrazados de ovejas. Y están colados en las iglesias y son los más aplicados. Sí, se tienen que poner muy aplicados para decirle, mire pastor, yo siempre contesto bien, póngame a mí a liderar en tal ministerio. Y ya cuando tienen el liderazgo empiezan a, decía ahí, a infiltrar sus enseñanzas, ¿no? Dice aquí, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Perverso quiere decir que está pervirtiendo el sentido original de algo, en este caso de la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, los versículos 13 y 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Fíjese, aquí ya no está hablando solo de profetas, ya hablando de apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles
disfraza como ángel de luz. Hermano, aquí voy a hacer un comercial. Esto no estaba en la predicación, pero Dios me está diciendo que se los diga. Si alguna vez se les aparece un ángel y le dice, adórame, ese es Satanás, vestido de ángel de luz. Porque los ángeles verdaderos jamás le van a pedir adoración. Los ángeles verdaderos siempre le van a decir, no te postres ante mí, póstrate solo ante Dios. Entonces, fíjese, dice, no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay un montón de gente ahí con sus angelitos, ¿verdad? Poniéndoles veladoras, adornando su casa llena de ángeles. Hermano, quite todo eso porque son demonios. Bueno, continúo. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, voy a leer los versículos del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese, aquí yo le decía, maestros también, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Hay un montón de sectas, hermanos, que niegan la deidad de Jesucristo, que dicen que Jesucristo no es Dios, que solamente es un profeta, un iluminado, el hijo de Dios, un príncipe, lo que sea, pero no es Dios, dice en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Fíjese, van a engañar a muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿cuál es la verdad, hermano? Cristo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque miren, hermano, esto ya está pasando. ¿Cuántos líderes de sectas que según proclaman el Evangelio, que según hablan de la Biblia, y de hecho sí dicen textos bíblicos, pero los sacan de contexto para proclamar doctrinas heréficas precisamente, y no han estos líderes abusado sexualmente de un montón de niños o de jovencitas? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Saben cuál es el problema? Que estos hombres, como son tan perversos, obviamente no van a decir, no, pero yo soy nada más de la secta tal. No, ellos dejan que toda la gente piense que todos los cristianos son así de pervertidos. Ellos quieren que la gente piense que ellos son cristianos, para que por causa de ellos el camino de la verdad sea blasfemado, porque ahora la gente blasfema el nombre de Dios por causa de esos hombres que no eran otra cosa sino lobos vestidos de ovejas. Y les digo, y eran aplicados porque se metieron a leer la Biblia, pero la distorsionan y la manejan a su antojo. Y dice aquí en el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay una secta que creo que hasta tiene programas en televisión, es de unos brasileños, ya no le digo más, que se dedican a saquear a la gente abusando de su fe. Les venden hasta las astillas de la cruz de Cristo. O sea, yo no sé de dónde sacan tantas astillas, ¿verdad? Pero se dedican a eso, a comerciar con la fe de las personas. Son lobos vestidos de ovejas. Y las ovejas verdaderas, como no conocen las
las Escrituras han sido desviadas y han caído en esas herejías. Gente que de buena fe les ha creído y han sido heridos por estos pues, personas perversas, por estos lobos, exactamente, por estos lobos. Por eso les digo, sí es importante que nosotros sepamos distinguirlos para que a nosotros nunca nos vaya a pasar algo así. Que alguna vez vaya a llegar aquí alguien a predicarles alguna doctrina rara y todos digan, ¡wow! Y resulta que era algo contrario a la Biblia, ¿verdad? Dice en el texto de Corintios que leímos ahorita del 11, que ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo y como ministros de justicia. Y también vimos que se disfrazan como pues, que son maestros falsos, que introducen estas doctrinas heréticas, es decir, que contradicen el mensaje bíblico. Eso es herejía. Una doctrina que contradiga lo que dice la Biblia. Bien, por eso es que los pastores deben de tener mucho cuidado a quien le permiten que predique o que enseñe o que lidere algún ministerio. Pero no solamente los pastores o los líderes deben de tener cuidado, también los hermanos, las ovejas que nada más vienen a escuchar, también deben de estar siempre muy atentos a que la doctrina que se les enseñe, la enseñanza que se les esté dando, esté basada absolutamente en la Biblia y no en doctrinas humanas. Nada de que el ángel vino y me reveló a mí en lo secreto. Nada de que, no hermanos, este texto a mí Dios me dio una revelación especial anoche. Revelaciones especiales no. Dice la palabra de Dios que la Biblia no es de interpretación privada. Y Dios le puede ayudar a interpretar a su palabra a cualquiera que tenga la humildad de doblar sus rodillas y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Amén. Nuestro deber como creyentes, sin importar el rol que desempeñemos en la iglesia, es asegurarnos de que todo lo que se nos enseñe esté basado en la Biblia. Cada afirmación que escuchemos, cada afirmación, asegurarnos de que lo dice la Biblia. Y si no lo dice la Biblia, hermano, aunque esté aquí el apóstol Pedro, porque los que predicamos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Debemos escudriñar las Escrituras y asegurarnos que la doctrina que estamos recibiendo es doctrina verdadera. Fíjese que en las redes sociales ahorita, las redes sociales son una bendición, porque nos han ayudado también a evangelizar, nos han ayudado a compartir el mensaje de salvación. Pero desgraciadamente, como no hay ningún control de qué oye la gente o qué ve en lo secreto, la gente puede estar oyendo y viendo cualquier tipo de cosas. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos muy consagrados a Dios y todo el día estamos oyendo predicaciones. Pero también por eso es este mensaje. Tengan cuidado, porque aún esos mensajes hay que escudriñarlos. Porque, insisto, este tipo de doctrinas lo que hacen es mezclar palabra de Dios con doctrinas orientales, con cosas y con filosofías que tienen que ver con la nueva era, con el ecumenismo, con el de la paz mundial y el gobierno mundial. Entonces, debemos de estar bien alertas porque como mezclan palabra de Dios con doctrinas humanas, uno se puede ir con la finta de sí es cristiano, porque mira, habló de Juan 3:16, ¿no? O sea, asegúrate que cada afirmación
información que escuche, de veras lo diga la palabra de Dios. Sí. ¿Saben qué? También debemos de tener mucho cuidado con las doctrinas judaizantes o legalistas, que es otra corriente, ¿no? Que son los que creen que para agradar a Dios deben de hacer todo lo que hacen los judíos, guardar la Pascua como la guardan los judíos, dejarse candeleles como se los dejan los judíos, hablar en hebreo como hablan los judíos. O sea, eso no te sirve de nada, ¿sabes? O sea, sí nos sirve estudiar el hebreo, ¿saben para qué? Para poder entender mejor el Antiguo Testamento, nada más. Pero créeme que tu oración no pesa más si la dices en hebreo o si la dices en español. Lo que vale en tu oración es la fe. Sí. Entonces no debemos volvernos así de que, no, es que yo como lo hacen los judíos, porque ellos son así. No. O sea, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Nosotros no somos salvos por guardar la ley de Moisés. Somos salvos porque Jesucristo nos lavó de nuestros pecados. Amén. Esta es la sana doctrina, hermanos. Lo que les acabo de decir es la sana doctrina. Sí, amén. Jesucristo murió para limpiarnos de nuestros pecados y nosotros solamente por fe recibimos la salvación. Sí, Ese es el evangelio verdadero. Si alguien viene y les dice, no, o sea, sí, Jesucristo murió, pero aparte tienes que hacer esto y esto y esto, eso no es doctrina bíblica. No es doctrina bíblica porque ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. De hecho, el apóstol Pablo le da una tremenda regañada a los gálatas cuando ellos habían recibido la palabra de Dios. Eran cristianos y de repente vienen los judíos y le dicen, no, pero es que también tienes que guardar el sábado, no, pero es que también tienes que hacer esto y tienes que... Y ellos creían que sí, ya se andaban circuncidando todos, ¿no? Y viene el apóstol, les mandó una carta, nada más les mandó una carta, no, que si vamos la tigue, nada más les mandó una carta como diciendo, después de la carta voy yo, ¿no? Y en la carta, allí a los Gálatas, en el primer capítulo, versículos del 6 al 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, ¿por qué se acercaron a Cristo? Por pura gracia, no por obras. Dice, se hayan alejado para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir que está bajo maldición de Dios. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, miren, como le digo, aunque estos ministros se presentan como ministros de Cristo, como siervos de Dios, y aunque aparentemente hablan de la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado porque es una mezcla de palabra de Dios con doctrinas humanas. Y de hecho, sacan textos bíblicos de su contexto y les dan otra interpretación totalmente diferente a la que el Espíritu Santo inspiró. Así que, por eso dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué tenemos que hacer? Guardaos, cuídate, pon atención, ponte alerta, ponte vivo, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza.
Bien, ya dije mi garganta. Bien, entonces, también en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas. O sea, ¿cómo es? Sutilezas es porque todo es muy sutil, pero dice que todo está hueco, vacío, ¿verdad? Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y también dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué dice niños fluctuantes? Porque un niño es inocente, es ovejita, el bebé, ¿no? Y el niño se cree todo lo que el maestro le enseña. Y mire, hermano, si viene una persona que es recién convertida, que es nuevo, que nunca, y de repente se cree todo lo que le dicen, bueno, pues se le pasa porque es nuevo. Pero si ya tenemos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años de cristianos y nos seguimos creyendo todo lo que nos dicen porque nunca leemos la palabra de Dios, dice aquí, no puede ser seguir siendo un niño que va de aquí para allá, tras de cualquier viento de doctrina. Dice, por estratagema, o sea, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de la verdad. Entonces esta gente es astuta, por eso Cristo los definió como lobos, porque son astutos. Ahora, mire, yo creo que sería uno de los peores errores que podríamos cometer el tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios y a causa de eso ser engañados y desviarse de la sana doctrina. Yo he sabido de veras de cristianos que se han apartado de la sana doctrina y se han ido a meter a sectas que uno dice, ay, no sé. No puede ser. O sea, sí, pero si de ahí te sacamos, ¿no? Y ahora sí que vuelve el perro a su vómito. Pero, o sea, que no nos pase eso. Ahora sí que, como dice la palabra, el que crezca firme, mire que no caiga. Porque dice la palabra que aún no los escogidos van a ser engañados. Entonces debemos estar bien alertas de seguir siempre una doctrina que esté basada solamente en la fe. No debemos apostatar de la fe, porque el día que estas personas estaban siguiendo a Cristo, iban camino a la vida eterna. Pero si alguien se desvía de esa doctrina y se va tras una filosofía humana, el destino ya no es la vida eterna, el destino es la muerte eterna. Ahora, también tenemos que tener siempre presente, para que no nos volvamos, como les dijera yo, indolentes. Así de, sí, ay, luego veo eso, luego lo reviso, ay, sí, lo mejor de siempre. No nos volvamos así, porque lo que está en juego es nuestro destino eterno. Nuestra salvación. De veras, yo por eso siempre estoy persiguiendo a todo mundo, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Porque alguien que no conoce la Biblia es muy fácil de engañar. Mientras menos sepas, más fácil eres de engañar. Ahora, desgraciadamente, como les comenté al principio, no solamente hay personas que comen frutos envenenados por ignorancia, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Hay personas que ofrecen frutos envenenados, árboles malos disfrazados de buenos, lobos vestidos de ovejas. Están
los frutos envenenados por ignorancia. ¿Cómo le quitamos eso? Pues dejando de ser ignorantes, ¿verdad? Pero está el caso peor, el que les comenté de las personas que no comen los frutos envenenados por ignorancia, sino porque eso es lo que les gusta comer. Les gusta la doctrina envenenada. ¿Y por qué les gusta? Ahorita van a ver por qué. Les voy a leer primero dos textos. Isaías capítulo 30, versículos del 9 al 11. Isaías capítulo 30 dice en el versículo 9: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es decir, a los profetas, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas que halaguen. O sea, mira, a mí no me vengas a predicar aquí que me voy a ir al infierno. A mí dime cosas lindas como que Dios me ama y que me va a perdonar todas mis maldades. ¿Por qué siempre santo? Sí, o sea, la gente solo quiere oír que Dios te va a prosperar, hermano, decláralo. O sea, doctrinas halagueñas. Y dice aquí en el versículo 3, en el versículo 11: dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. O sea, no. Y luego en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 2 al 4 dicen que, bueno, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo precisamente. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque, y aquí está el punto, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente de ahora ya no quiere sana doctrina. No la quieren sufrir. No, dicen, no, es que eso ya, o sea, cae mal, ¿no? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tienen comezón de oír, pero puras halagos, puras cosas lindas. No quieren oír cuál es la consecuencia de los pecados. No quieren oír que se tienen que arrepentir. No quieren oír que no están haciendo lo correcto. Quieren oír puros halagos. Dice en el versículo 4, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Ay, hermanos, eso como está de moda ahora. Las fábulas. Todo el mundo está enloquecido con todo lo que es la mitología griega, la mitología romana, la mitología persa, la mitología hindú, la mitología egipcia. Y todas esas fábulas tienen a la gente embobada. Todas las deidades que tienen y cómo hacen sus rituales. Todo el mundo anda coloreando mandalas. Que para relajarse, hermano, ¿quieres relajarte? Ponte a orar. ¿Qué colorear mandalas 28 cuartos? ¿Saben qué es una mandala? Es un círculo que representa todas las deidades hindúes. Eso es una mandala. Que para relajarse, sí, cómo no. Hermano, ¿quieres tener paz en tu corazón? Lee la Biblia y ponte a orar. ¿Qué mandalas, qué concentración, qué yoga, ni qué nada? O sea, todo eso, hermano, está terrible. Fábulas, puras fábulas. Fábulas de ángeles, fábulas de hadas, fábulas de gnomos, de sapos, de elfos, ¿cómo se llaman? ¿Elfos? Sí. No sé cómo se llaman. Elfos. Sí, se nota que ni sé de eso. Pero bueno.
de la doctrina verdadera y sana por estar buscando lugares donde les den una doctrina cómoda y agradable, en donde nada les incomode, donde nadie les haga sentir que son pecadores, en una doctrina fácil, ¿verdad? Donde no se tengan que esforzar, donde nadie les diga que tienen que ser humildes, una doctrina lógica o razonable, algo que esté a la altura de mi intelecto y de mi preparación académica, ¿no? O sea, con más filosofía, por favor. O sea, ¿quieren leer algo filosófico? Lean el Evangelio según San Juan. Es filosofía pura. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Bueno, eso. Para los que les gusta la filosofía. Quieren una doctrina, esta gente está buscando doctrinas humanistas. ¿Saben? Esto está terrible, porque la gente, los creyentes de ahora, los ministros de ahora, los pastores, los predicadores, ya el centro de su predicación ya no es Cristo, es el ser humano. Esto es una doctrina humanista. O sea, todo el universo debe girar alrededor de Dios, sí, pero para la doctrina humanista todo gira alrededor del ser humano. Entonces, ya no predican de lo que le agrada a Dios. Ya no, hay muchos predicadores que se dedican a predicar lo que le gusta a la gente. Ya si le gusta a Dios o no, eso no importa. Alguien que los que dejan los diezmos son la gente, ¿no? O sea, y luego buscan congregaciones donde haya doctrinas inclusivas, ¿no? Donde ya acepten más tipos de mentalidades, ¿no? Y también lo que les comentaba, la doctrina universal, lo que les hablaba del ecumenismo, el gobierno mundial. Eso de que se va a levantar un gran líder que va a traer paz mundial, lo cual sí va a suceder, pero ese líder va a ser el anticristo. Así que los cristianos que sigan esa doctrina no van a estar siguiendo una doctrina bíblica, van a estar siguiendo al anticristo. Todas estas doctrinas que caen en esto están, les decía, siendo guiadas por esta filosofía que es lo de la nueva era, y el peligro es que se filtran en las iglesias cristianas. Hay mucha gente cristiana practicando cosas de la nueva era, como el yoga, como, hago esto para relajarme, y eso les digo, no saben ni lo que están haciendo, se están invocando espíritus. Los que practican karate, taekwondo y todos esos, cada movimiento es invocación de un demonio. Defensa personal. Bueno, entonces, miren, solo vamos a recordar esto: las apariencias engañan. No importa qué tan lindo, qué tan carismático se vea un líder, no importa si se ve como una dulce ovejita, puede ser un lobo vestido de oro. Y puede ser que ese fruto que nos está dando para alimentarnos no sea un fruto bueno, sino un fruto envenenado. Les digo, y lo digo no por el pastor que predica aquí, sino por todos esos mensajes que escuchamos en las redes sociales, ¿verdad? Que luego oímos de tantos y tantos y tantos, y qué bueno, ¿no? Preferible oír eso y no Juan Gabriel. Sí, no, prefiero 1000 veces. Pero sí debemos de tener discernimiento, debemos tener las antenitas parabólicas así, porque ya estamos en los últimos tiempos, porque estos tiempos ya se están viviendo. O sea, ya ni nos cuesta trabajo imaginarnos las cosas, porque ya las estamos viendo, todas estas
cosas que se dijeron que algún día iban a pasar, ya están aquí a la vuelta. Y esto nos lleva a la conclusión de que no basta con ver la apariencia superficial de un árbol para saber si un árbol es bueno o malo. Y según Jesucristo mismo lo afirmó, hay una sola forma de saber si un árbol de veras es bueno. Porque acuérdense, está disfrazado. ¿Cómo puedes saber si el fruto que tiene de veras es bueno o es venenoso? Jesucristo lo dijo en el versículo que leímos allá en Mateo 7. Dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto es la evidencia más segura para que sepamos discernir entre un verdadero ministro y uno falso. Entre uno que nos va a dar un fruto que nos va a nutrir o uno venenoso. Ahora, ¿a qué se refiere Jesucristo cuando dice por sus frutos los conoceréis? ¿Qué es un fruto? Los hechos. Sí, así es, pero no solamente los hechos, también el carácter. El carácter más los hechos, ambas cosas. Bueno, no les dije el versículo donde dice, pero tanto en Mateo 7, tanto el versículo 16 como el 20, es donde dice, por sus frutos los conoceréis, ¿ok? Mateo 7, 16 y 20 es donde dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, el fruto, como lo acabamos de decir, abarca tanto las actitudes de una persona, o sea, las evidencias de su carácter, como sus acciones y sus obras. ¿Por qué? Porque sus acciones y sus obras demuestran cuál es su verdadera doctrina. Si tú ves que una persona está viviendo en adulterio, pues tiene una doctrina muy ligera, ¿no? Porque no está creyendo en que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y se debe guardar para Dios. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Miren, en Hebreos 13, en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7, hay un texto que nos puede ayudar, porque dice ahí, acordaos de vuestros pastores. Vamos a generalizarlo a líderes. Dice, que os hablaron de la palabra de Dios. Dice, ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? Fíjese lo que está diciendo aquí. Dice que constantemente nos debemos acordar de nuestros líderes y que debemos de poner atención qué resultados está dando lo que él hace. Y de acuerdo a sus resultados, dice aquí, entonces imita su fe. Porque si es un líder que tú estás viendo que está viviendo rectamente y Dios lo está bendiciendo, es un hombre que vale la pena imitar. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si es un líder que está imitando a Cristo, es un buen líder al que puede seguir. Claro que nuestra meta final no es ese líder, es Cristo. Pero si vemos que es una persona que predica una cosa en el púlpito y su vida es un desbarajuste, no imite su fe, porque vas a acabar igual, con la vida hecha un desbarajuste. Dice aquí, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y entonces imitar su fe. Y en Santiago, capítulo 2, dice
que la fe sin obras es muerta. Lo dice tanto en el versículo 17 como en el 20. Dice, en el 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Fíjense, hombre vano, hombre vacío. ¿Saben qué significa que es un hombre vacío? Que no tiene frutos. Si estás viendo que ese hombre no da frutos, que es puro bla, 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 y nada de frutos, dice, pues su fe está muerta. Si su fe no está respaldada por sus obras, su fe conduce a la muerte eterna. Entonces, miren, quiero decirle también esto. Todos pecamos. Todos nos equivocamos. No una, muchas veces. Yo he metido la pata no sé cuántas veces. Pero una cosa es equivocarse. Y otra cosa es vivir pecando. ¿Por qué hice esta aclaración? Porque cuando hablamos de fruto, un árbol, ¿qué es lo que da todo el tiempo? Fruto. Y siempre da el mismo fruto. No da un día manzanas y el otro peras. Siempre da el mismo fruto. Esta aclaración es importante, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a discernir los frutos, tenemos que considerar eso, que aunque todos nos podemos equivocar, hay cosas que podemos percibir en la vida de las personas que son constantes. O sea, esto no fue un error, no fue de que una vez se le fue. No, es la constante, es el fruto que da todos los días. Es que todos los días se le sale una grosería. Es que todos los días voltea a ver a las hermanas. ¿No? O sea, eso es un fruto. Porque no es algo que, de repente pasó, se me fue. No, es un fruto, ¿por qué? Porque es algo constante en su vida, es parte de su personalidad, es parte de su carácter. Mire, le voy a decir, mientras el fruto de la doctrina verdadera es fidelidad, consagración, amor, perdón, piedad, misericordia, paz, comunión, humildad. Si usted ve todas estas virtudes en alguien, o sea, estamos hablando de cosas de carácter, ¿no? Si usted ve esto, esa es una persona que no es un mal árbol. ¿Por qué? Porque está dando un buen fruto. Porque es una persona que está mostrando misericordia, que está mostrando piedad, que está mostrando bondad, amor, que muestra paz, que cuando se enoja, explota, ¿no? Nos debemos por eso saber Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es parte del fruto que debe de salir de nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Pero la otra parte son nuestras obras. ¿Qué le estás tú dejando a los demás? Porque no vaya a resultar que el árbol malo sea yo. Tengo que cuidar de yo convertirme en un buen árbol que dé buenos frutos. Y no convertirme en un cristiano hipócrita que aparente ser un árbol bueno cuando en realidad mis frutos están llenos de veneno. Tenemos que cuidarnos qué fruto también estamos dando nosotros. No solo estar viendo qué fruto dan los demás. Sí, porque no, tampoco quiero un pueblo de cristianos juzgones juzgando a todo el mundo. ¿Ya viste el fruto que me dio? No se trata de eso. Y tampoco se trata de estar murmurando y de andar chismeando de los hermanos. No es ese el punto. El punto es que sí
tener mucho cuidado cuando me acerque a esa persona. No es alguien digna de seguir porque está cayendo una y otra vez en esto, ¿no? Por ejemplo, el fruto de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, es orgullo, egocentrismo, rebeldía, mundanalidad, contiendas, corrupción, injusticia, rencor, envidia. Vaya, léase Gálatas 5 del 19 al 21. Ahí también dice toda la lista del fruto de la carne, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando haya ministros que tengan un carácter inmoral, por eso les decían estos falsos líderes, falsos ministros que han estado abusando de muchachas, ¿no? Que tienen ahí su harem para el siervo del Señor. O sea, eso es un carácter inmoral. Si contradice los mandamientos de Dios, si lo único que busca con sus mensajes es adquirir más popularidad, si le da más peso a sus revelaciones personales que a la Biblia, si hacen uso de cosas que la Biblia prohíbe, si rechazan cualquier tipo de condenación y juicio, porque esa es otra. Se niegan a aceptar que pueden recibir algún tipo de consecuencia por sus pecados. Por eso les decía de la doctrina cómoda y háblenme bonito y no me digan que Dios me va a castigar, porque Dios es amor y Dios no castiga, ¿no? Y si tú le dices, no, pero es que tú solito te estás buscando un juicio por lo que estás haciendo, dice, no, eso no viene de Dios. Y así se aferran a que ningún juicio les puede caer a los que son creyentes. Ellos creen que no, que porque ya están bajo la misericordia de Dios, pues sí, pero también tiene un límite, ¿no? Entonces, este tipo de ministros intentan tener siempre complacidas a las personas, permiten que las ovejas se descarríen, porque no, pues cómo le voy a llamar la atención, cómo yo le voy a decir que ya no puede servir porque lo caché haciendo algo malo, cómo le voy a decir si es el que más diezma, ¿no? Entonces, hermanos, el mensaje de hoy fue que hay dos tipos de frutos, ¿verdad? Y dos tipos de árboles, los buenos y los malos. Que Dios nos está advirtiendo de que no debemos caer, de ser engañados por esos lobos que se disfrazan de ovejas. Y que el fruto es la única evidencia confiable para saber quién es cada uno. Para saber distinguir entre los buenos y los malos, la única evidencia confiable es el fruto que da cada uno. Y la conclusión es una reflexión. Vuelvo a hacer la pregunta de al principio. ¿Qué tipo de fruta te gusta a ti? Y debemos estar alertas ante todo lobo encubierto, hermanos. Debemos estar alertas de no estar alimentándonos de frutos envenenados que van a provocar nuestra muerte espiritual. Y debemos observar muy bien los frutos de los líderes, pero también los frutos de nosotros. Amén.